19:17 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos preguntándonos quién. ¿Quién le habrá preguntado a Kamala Harris su opinión sobre el por qué los cristianos deberían estar financiando el aborto? Pero lo cierto es que esta mujer, en un nuevo desquicio propio de la izquierda, propio de una mentalidad narcisista e ególatra, desconectada de la realidad, ahora en un delirio de grandeza nuevo, pretende obligar a los cristianos a que tengan que ir en contra de la propia palabra del Señor de acuerdo a su propio credo. Es que Kamala Harris quiere obligar a los hospitales cristianos a realizar una de las mayores abominaciones contra la voluntad de los médicos. El martes pasado, la candidata a presidente de Estados Unidos, gran representante del globalismo internacional, expresó su oposición a proporcionar exenciones religiosas en cualquier legislación federal cuando se legalice nuevamente y una vez más a nivel nacional lo que es el aborto dentro de Estados Unidos, en caso nuevamente de que dicha legislación llegase al escritorio como presidente. El momento llegó durante la entrevista que la vicepresidente mantuvo con Haley Jackson de la NBC News. Ciertamente vale recordar aquí uno de los medios progresistas más importantes de Estados Unidos. La presentadora de la cadena le preguntó a Kamala Harris cómo haría avanzar la legislación respecto a lo que es eliminar la vida del niño al nacer de manera segura, legal y gratuita a nivel federal, si acaso esta mujer fuese elegida presidente y los republicanos controlasen ambas cámaras en el Congreso, que por cierto es un plano muy posible dentro de las próximas elecciones. Jackson también le preguntó si estaría dispuesta a hacer algún tipo de concesión o exención, principalmente los sectores conservadores y religiosos, respecto a cualquier proyecto de ley que llegase al escritorio de la Casa Blanca. Acá hay que recordar que en lugar de responder a la pregunta de manera directa, entendiendo lo que es el juego político, la candidata presidencial optó directamente por marcar su agenda totalitaria, para sorpresa de nadie, saliendo a atacar directamente a Donald Trump por haber nombrado a 3 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que votaron a favor de revocar el fallo Roe versus Wade. Y en ese sentido también calificó falsamente el asesinato de un niño por nacer como una simple cuestión de libertad y decisión de la mujer. Pero además vuelve a redoblar la apuesta, y cito sus palabras: sé que hay miembros del Congreso de Estados Unidos que son muy conscientes de que sus electores están a favor del principio fundamental de que una mujer debe poder tomar decisiones sobre su cuerpo y no permitir que su gobierno le diga qué hacer. Entonces, aquí Harris, ignorando cómo el aborto le niega al niño no nacido su principal derecho a la vida, marca también de que es necesario que este tipo de agendas acordes al proyecto de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se consoliden nuevamente y de manera definitiva en suelo americano. La presentadora le vuelve a preguntar a Harris sobre qué concesiones estaría dispuesta a hacer en un Congreso controlado por los republicanos. El presentador de la NBC preguntó específicamente si las exenciones religiosas eran algo que ella iba a considerar. Harris afirmó entonces que no va a dar ningún tipo de concesión al espacio cristiano. Y lo hizo exponiendo nuevamente lo que es el totalitarismo de izquierda, donde, siguiendo los lineamientos de Marx, que consideraba que la religión es el opio del pueblo, Harris considera que no se le debe ceder en lo más mínimo a las pretensiones cristianas que pueda tener cualquier elector en Estados Unidos. Muy por el contrario, ha entendido que si llega a la Casa Blanca, a lo único que debe doblegarse la voluntad política es a las pretensiones globalistas de la ONU, que se han cimentado sobre la sangre inocente a través de lo que es una agenda tanática, una agenda que se nutre de la sangre de los niños por nacer, para poder establecer así un control demográfico en todas las naciones.
Cito nuevamente sus palabras. No creo que debamos hacer exenciones ni concesiones cuando hablamos de la libertad fundamental para tomar decisiones sobre el cuerpo, olvidándose que el niño por nacer está en el cuerpo de la madre, pero no es el cuerpo de la madre. No tengo que venir yo, como un simple profesor de filosofía, a explicar elementos básicos de la biología. Jackson, de la NBC, vuelve a sondear a la candidata presidencial demócrata, preguntándole si estaría dispuesta a ofrecer una suerte de rama de olivo a los senadores moderados del Partido Republicano para que no se apruebe un proyecto contrario a lo que ella pretende imponer. Y en ese sentido, lejos de ella entrar a dialogar con el sector más moderado, por no decir de centro izquierda, que pudiese haber en el Partido Republicano, ella dijo que no va a entrar en ningún tipo de hipótesis vinculadas al diálogo, a la concesión o a la negociación, porque lo fundamental es que se legalice, según ella, una libertad fundamental, según este humilde espacio, el aniquilamiento de niños por nacer. Remarco sus palabras textuales: no es negociable. Como señaló el columnista político senior del Washington Examiner, Tim Carney, Harris aparentemente está respaldando el uso del gobierno federal como un arma para obligar a los hospitales católicos y cristianos en general a la práctica del aborto y obligar a empleadores religiosos a cubrir también los gastos ocasionados dentro de lo que es el seguro médico de este tipo de prácticas. Es decir, tanto los hospitales como los empleadores, aun cuando su conciencia le dicta que es un pecado gravísimo, van a estar obligados por el gobierno, por el monopolio de la violencia. La posición de Harris no es sorprendente dada la abierta hostilidad que tiene hacia los cristianos, hacia los conservadores y hacia la derecha en general. En octubre de 2022 hay que recordar que el Departamento de Justicia acusó a 6 defensores de la vida en virtud de lo que es la inconstitucional ley de libertad de acceso a las entradas de clínicas por rezar pacíficamente, leer la Biblia y cantar himnos en un pasillo donde se realizaban abortos dentro de Nashville. Y esas personas fueron condenadas posteriormente por un juzgado federal en enero. Pero el uso del gobierno como arma para perseguir a los cristianos no terminó allí. En 2023 el FBI de Biden y Harris emitió un memorándum que revelaba que la oficina del campo de la agencia Richmond, Virginia, tenía la tarea de investigar la supuesta amenaza de la, y cito entre comillas, supremacía blanca entre católicos que asisten a la misa en latín. Concretamente al FBI le preocupaba la fraternidad sacerdotal San Pío X, donde según ellos eran supremacistas, porque simplemente queda allí un remanente fiel que no ha pactado con el progresismo del mundo. Y es curioso, porque si uno realmente es cristiano debe pensar cómo es posible que cierta jerarquía camina a la par del mundo, negociando y abriéndose la Agenda 2030, y cómo es posible que todavía quede un remanente fiel, que siendo fieles a la tradición, a la escritura y el magisterio bimilenario, son hasta perseguidos por el FBI. Eso dice mucho también, antes de realizar acusaciones gratuitas. Por eso creo que es importante que en estas elecciones salga a la luz la verdad. Los que están contra el mundo y los que se han doblegado al mundo. Por eso es importante demostrar la tiranía de Harris. Una persona sumamente peligrosa, no solo para las libertades y la geopolítica, sino principalmente para la vida inocente del niño por nacer. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.